Así es. No podíamos no estar acá esta noche y sobre todo de cara a un septiembre que también se viene con todo. Bueno, lo sigo viendo en casa. Otro saludo, Silvestre. Gracias, Chau, Dani. Será hasta la próxima. Muchas Hasta gracias. luego. Buen fin de semana. Gracias. Bueno, y aquí nos quedamos nosotros, esperando también la previa de un buen fin de semana para todos ustedes, pero en un viernes por la noche decíamos, Iván, en el que no podíamos dejar de estar acá. Efectivamente, esto de agosto negro es algo que es prácticamente extendido dentro de todo lo que el presidente ha decidido empatentar como el Círculo Rojo: economistas, periodistas, sindicalistas, funcionarios del propio Gabinete Nacional, dirigentes opositores, de los racionales hasta los irracionales, como se identifican dentro del amplio océano opositor que tiene la República Argentina. Todos hablan de un agosto negro después de un 36% de devaluación de la moneda y ya a una altura, y ahora lo vamos a hablar con nuestros especialistas, Dani, que no termina de importar demasiado hoy si el dólar vale 38, 40, 42, porque el problema, que es la falta de confianza y la inestabilidad, hasta el momento sí. Bueno, claro que sí, falta de confianza, decías, Iván, y algunos especialistas y algunos cercanos también al gobierno y al presidente Mauricio Macri desde hace muchos años, como Melconian, hablaran claramente de esta falta de confianza, pero además de dólares que también faltan, dinero más que confianza, ¿no? Un gran problema que hoy tiene la República Argentina y que no podemos dejar de contar. En medio de este contexto, reuniones, decíamos, en la Quinta de Olivos, que no se sabe qué desenlace han tenido, hay que esperar a ver lo que suceda en las próximas horas, pero sin lugar a dudas un lunes muy importante donde habrá anuncios muy importantes que tienen que ver con los pasos a seguir del gobierno de Mauricio Macri a partir de ahora, y por eso focalizados en los números, en este dinero que decíamos escasea, ¿no? Y por eso era importante hablar con especialistas que tienen una mirada especial sobre la economía y por supuesto decíamos el análisis de Víctor Hugo Morales. Efectivamente, ya está Darío Gaño, Julia Estrada, Julián Guarino y, como decía Dani, Víctor Hugo para conversar con nosotros a propósito de un agosto negro, sin dudas que ha sido el mes más difícil para el gobierno nacional y, bueno, sin dudas para el resto de los argentinos y argentinas. Además, Julián tiene el detalle, el reboque fino de lo que está estudiando el gobierno en materia de retenciones. Vuelven las retenciones a la República Argentina. El detalle en instantes. Bueno, lo que ha pasado en la semana ha sido mucho. Nos sorprendíamos hace algunas horas atrás, ¿no? Cuando el dólar pasaba la barrera de los 34 y esto era una gran sorpresa para todos, pero no sabemos cómo. Pasaron pocas horas. Había hablado el presidente de la Nación. Algunos decían recibió un revés rotundo de los mercados y finalmente el dólar que superó la barrera de los 40 para después tener un día de tregua, ¿no? Podríamos decir la jornada de hoy. Pero todo esto ha pasado en lo que hoy calificamos como un agosto que sí ha sido negro, oscuro como mínimo. Bueno, como dijo el presidente del Banco Central hace unos minutos, la turbulencia cambiaria la consideramos superada. La salida del cepo parece que todos la han aplaudido. Tenemos un mercado de tipo de cambio flotante. Más cerca del 16 y al que le toca hacer las cosas mal. Tranquilizar el mercado y bajar la volatilidad es muy importante. No se preocupen por el dólar. Lo que hay que preocuparse es por bajar. Normalizar la economía en este primer semestre. En este país no tenemos problema de dólares. El país produce dólares. Vamos en el túnel y negro. Sepan que vamos a tener seguramente semanas tranquilas. La última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados. El dólar acaba de tocar los 40 pesos en la cifra. Absolutamente, la verdad, inexplicable. Específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento para 2019. Yo diría que hay una crisis de confiabilidad. Yo lo que creo que conviene apostar al peso. Ocurrieron nuevas turbulencias que nos recuerdan que somos parte de un mundo. Turbulencia cambiaria la consideramos superada. El presidente está convencido del trabajo de su equipo para llevar adelante esta turbulencia. ¿Y eso está bien explicado? Para decirles a estos oportunistas, la gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar. A la mañana arrancamos con 34.50, ¿el dólar? 40 pesos. 40 pesos, increíble. Pero tenemos un capitán que tiene y que maneja el timón con mucha firmeza.
Y los marineros, el equipo, es totalmente prescindible. Creo que se está creando una psicosis excesiva por el dólar. Yo lo liberaría lo más rápido posible y para mí vuelve abajo de los 40, tranquilo. Conocer el momento de nerviosismo que se vivió en varios sectores de la población. Macri no puede ser su propio ministro de Economía. Está clarísimo que hoy no hay un ministro de Economía en la Argentina. Para ordenar esta economía, que es un quilombo, necesitas un ministro de Economía. Pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para salir adelante. Y queremos felicitar este trabajo del equipo de edición de C5N, Adrián Guillot, bueno, y quienes lo acompañaron en esta tarea que intentaba resumir lo que ha pasado, y ha pasado mucho. Mientras Iván, el presidente de la Nación, decía, no pasa nada, parece que fue ayer, ¿no? Tranquilos, no ha pasado nada. Y le preguntamos a Víctor Hugo, porque nos interesa su mirada, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, Víctor Hugo, en esta semana? De todo, pero de lo que es la macroeconomía, hay 3 personas, más ustedes, que pueden opinar muchísimo mejor. A mí me preocupa el país real. Decías, Iván, el resto de los argentinos, que son, qué sé yo, más de 30 millones, los que lo pasan mal, los vulnerables, los que están a merced de este tipo de medidas. Entonces, cuando te llegan noticias de que ya hay detenidos por intentos de saqueos, cuando ya tenemos ese tipo de desesperación, cuando hay gente que carnea vacas a campo abierto para poder comer, para salir corriendo con las vísceras y con la carne hacia su casa. Hoy hablé con gente de Paco Olveira, el querido cura de Opción por los Pobres, allí en el Doc Sud, y me contaba que él empezó con un comedor de 50 personas, que tiene 300, y tuvo que abrir otro, también para 50 personas, y ahora tiene 200. Pasó de 50 personas a 500 para darles de comer todos los días. Los despidos de hoy en agroindustria, esta actitud increíble que toma el gobierno. Esto es lo que sucede. Los universitarios están esperando el lunes una mesa técnica. ¿Qué le van a decir? Si todo lo que van a hacer es salir corriendo hacia el Fondo Monetario Internacional para prometerles más medidas de lo que ya conocemos esta semana. Entonces, de lo macroeconómico hay mucho para hablar, del dólar, etcétera, de las retenciones que anunció Clarín, porque ha puesto a su ministro de Finanzas o una cosa por el estilo, y entonces hasta tiene acceso a la información. Yo, en cuanto vi el título, hoy no tuve dudas. Pese a lo que Macri le ha prometido a la gente de campo, Macri no le cuesta nada mentir, que estas son las medidas que se van a tomar. Pero me preocupa el país de la gente real, el país de los comedores que crecieron nada más que en este año un 6%, el país que otra vez tiene que pensar mirando hacia el supermercado, ¿me animo o no me animo a salir corriendo para llevarme aunque sea una manzana o un kilo de carne? Creo que esto no está en la agenda que están tratando en Olivos. En Olivos están considerando qué tiene que decir el Duhovne, qué tiene que prometerle al Fondo Monetario Internacional cuando llegue el martes, para seguir adelante con un plan que es diabólico para el resto de la gente. Julián Guarino, muy buenas noches. Buenas noches. Y tomando algo en un rato, lo quiero dejar picando, que tiene que ver con el bolsillo de la gente y cómo va a impactar esto, aunque todavía no lo estemos viendo, en el tema tarifas. Porque si el gobierno prometió un plan de, no sé si de déficit cero, pero por lo menos déficit medio punto, déficit 4 décimas, bueno, eso implica menos subsidios, implica un monto en la tarifa más abultado. Pero me gustaría arrancar por la cuestión macro, como decía Víctor Hugo. ¿No sabe el gobierno, desde que arrancó la administración del presidente Macri, hay una mezcla de negligencia y una actitud deliberada? ¿O es absolutamente posible que esto funcione de esta manera? A mí me parece que el gobierno elige no hacerse responsable de algo que de alguna manera ya es manifiesto que tiene una gran responsabilidad. Es decir, ha tomado decisiones que formaban parte de su plataforma electoral, en este sentido, liberalizar lo que es el comercio, por un lado, bajar lo que son las exigencias, por ejemplo, algo tan sencillo como que los exportadores tengan que reingresar los dólares, producto de lo que son esas ventas al exterior. Hoy los exportadores pueden dejar los dólares afuera del país sin traerlos al país, con la paradoja de que mientras tanto, cuando la Argentina se queda sin dólares, tiene que endeudarse para sumar justamente divisas. Yo, Daniel, Iván, lo que quiero proponer en el arranque es esto. Vamos a hablar mucho del déficit porque el gobierno lo ha señalado como un objetivo. El gobierno jamás ha hablado de cómo generar crecimiento en la economía. El déficit viene después del crecimiento. ¿Cuándo viene? Bueno, vos tenés ingresos y egresos. Si te egresa más de lo que te ingresa como Estado, ahí tenés un déficit.
Pero claro, cuando vos tenés mayor actividad económica, el Estado recauda más, compensa por el lado de los ingresos. Es decir, no tenemos por qué hablar solamente de déficit. Podríamos estar hablando de política económica y de por qué la Argentina está estancada en términos de crecimiento desde el año 2011. Este gobierno prometió reactivar. Bueno, no ha tenido lugar eso. Sin ese crecimiento parece no haber salida. Bueno, ustedes son economistas, ¿no? Los datos que están aquí detrás, un dólar a 38, sube a agosto 35,5%, y reservas del Banco Central, que esto va a tener una explicación en sí mismo, ¿no? Porque es un dato que conocimos ya en la tarde y noche de hoy, con una baja de 1.133 millones de dólares. ¿Qué significa esto para el que está del otro lado y no entiende absolutamente nada de lo que significan estos números, ¿no? En la economía diaria. Bien, yo creo que las ventas de dólares son estrictamente lo que venimos comentando estos días, una grave falta de confianza que hay hacia el gobierno, hacia la gestión económica por un lado, que viene desde del inicio de la corrida de abril y ya trasladado hacia la gestión política, porque que el presidente Mauricio Macri haya salido a hablar y que automáticamente, durante y después de su conferencia de prensa, el dólar suba 7,5% y que al día siguiente, previo a la apertura de los mercados, salga a hablar el jefe de gabinete, Marcos Peña, antes de que abriera la rueda, y el dólar suba 15% después de que habla la primera figura después del presidente, porque es el jefe de gabinete, habla claramente de una desconfianza en general hacia las figuras políticas del gobierno. Ahora, lo que a mí me parece que está pasando es que en términos económicos macro se les quemaron los papeles, porque tuvieron un primer plan 2016-2017, que yo sí creo que era un plan, que era volver al mundo, generar confianza, que llegaran las inversiones. Apostaron de buena fe a eso, quizás hasta un sector lo hizo. Desregularon totalmente los controles cambiarios y eso generó una fuga de capitales impresionante. Ahora, ese plan no funcionó. No funcionó desde el momento en que el propio presidente dijo vamos a recurrir al Fondo Monetario Internacional en mayo, el 8 de mayo de este año. Plan B, FMI para restituir la confianza. Y lo que está pasando ahora es que el plan FMI tampoco está cerrando, tampoco cuaja, porque lo que hizo el FMI es encorsetar al gobierno para que tome medidas, si se quiere, de mayor autonomía económica, y eso es lo que me parece que el gobierno debería pujar, para tener más autonomía, al menos en las decisiones del Banco Central. Darío, buenas noches primero. Buenas noches, chicos. Cuando uno ve o habla en realidad con dirigentes, ve que o con dirigentes de lo que Jorge así llama el peronismo perdonable o del mercado, que se han ido en fade en la confianza con el gobierno. Arrancó como una cuestión apertura al mundo, confianza. Había una cosa como un mérito de lo que iba a hacer el gobierno, que era bajar el salario en dólares para algunos sectores que yo estoy mencionando. Finalmente eso ocurrió y de una manera muy categórica, la caída del salario real en dólares. Algunos sostienen que a partir de esto puede generarse una cierta competitividad que no sabemos cuánto puede durar si no hay otro sacudón externo. Ahora, por lo que vos ves y lo que sabés, estos sectores de los que estamos hablando, ¿cuánto gravitan, cuánto importan en el tipo de cambio, en la llegada de inversiones y en el programa económico del gobierno en general? Hoy los sectores competitivos son los mismos que antes de toda la devaluación, que siguen siendo hidrocarburos, minería y el agro. Competitivos en términos de lo que el escenario internacional nos deja. Ahora, la industria y el comercio, el comercio es interno, es un sector interno, están lejos de lo que el macrismo puede considerar que es competitivo. Todavía estamos a mitad de camino, todavía hay un trecho por recorrer, porque no están bajando, porque por esta parte, bajado el costo laboral, porque vamos a decirlo, está bien, no está bien llamarlo costo laboral, pero para el empresario lo es, pero no bajó para nada el costo logístico, el costo de pagar los servicios, todo lo contrario, se disparó. Ahora les doy un dato de lo que puede pasar con el famoso pass-through, con lo que puede pasar con los precios, porque hay economistas que van desde Banoli hasta Melconian que lo están midiendo. Tengo los datos de qué es lo que dicen ellos que puede pasar con los precios. Pero en cuanto a en qué lugar estamos parados en el mundo, lamentablemente para la idea de mercado hiperabierto estamos lejos, porque nuestro lugar en el mundo, en este contexto, no es muy bueno, no es muy prometedor, teniendo en cuenta que para exportar todavía falta, porque no bajó para nada los costos para los empresarios. Todo lo contrario, los costos se dispararon y el principal
costo que tienen los empresarios es el costo financiero, es el de poder pedir un préstamo para producir, y hoy eso se disparó por las nubes y lo decían todas las publicaciones del mundo en la tapa hoy, desde el Financial Times hasta los diarios de Uruguay, que Argentina es el que tiene la tasa de interés más alta del mundo y ese es el costo para producir más alto del mundo, más que Venezuela, resaltaban. Es interesante lo que decía Julián, ¿no? Los industriales cada vez que vienen aquí a C5N lo que plantean es esto: nosotros necesitamos hacer que este país crezca, y esto parece que no está en la mirada del gobierno nacional y hace tiempo. Estaría bueno que lo podamos retomar este punto en instantes para saber, bueno, la opinión como economistas del resto y cuál sería en todo caso la solución, por qué vía, ¿no? Pero Víctor Hugo se planteaba otra cosa ese instantes. El salario que en algún momento decía el presidente de la Nación era alto en dólares ya en la República Argentina, el costo laboral que era alto para el presidente de la Nación. La pregunta es, ¿se fue de las manos la cosa o en realidad esto se fue llegando hasta este lugar con pasos digitados justamente para llegar a esta baja del salario que el propio presidente decía esto no era se podía llevar adelante? Absolutamente previsible, pero han superado las marcas negativas que uno suponía del neoliberalismo. Es decir, lo han hecho todo muy mal. Pensemos en el viaje de Duhovne, el ministro de Hacienda al Fondo Monetario Internacional. ¿Creen los universitarios, uno solo de los universitarios del país, que Duhovne les va a decir, mire, tenemos un problema con los universitarios, queremos solucionar este problema, queremos darle mejores sueldos? No, le va a decir lo contrario. Al pedido que están haciendo los universitarios no lo vamos a considerar, no lo vamos a atender. ¿Cree alguien que va a decir que los 550 trabajadores que hoy echaron de agroindustria, va a decir Duhovne, mire, tenemos que retomar a esta gente porque no podemos seguir echando? No, va a prometerles que todo lo contrario, va a echar todavía más gente. ¿Piensan ustedes que nuestros colegas de Telam tienen alguna posibilidad de retornar, salvo que la justicia actúe como alguna vez esperamos que actúe la justicia para volver a su trabajo? ¿O que todas las promesas que va a hacer Duhovne es que lo que se hizo hasta ahora, esta salvajada neoliberal, este ataque tremendo al bolsillo del trabajador, al bolsillo de los jubilados, creen ustedes que va a decir que hay un nuevo plan para los jubilados? ¿Piensa alguien que será capaz de decir Duhovne en el Fondo Monetario Internacional que las personas que en sillas de ruedas y con muletas ayer hicieron una marcha a las 10 de la mañana al Congreso, va a decirles Duhovne, tenemos que atender, no podemos dejar a esta gente absolutamente afuera del salvataje que el Estado está obligado a dar? De ninguna manera. Es decir, el programa se llama hambre y se llama desesperanza, porque el que tenga mínimo de esperanza en lo que el gobierno está haciendo en este momento y lo que va a hacer en los próximos días, me parece que está todavía más desubicado que cuando pensábamos lo que podía hacer este gobierno. Porque al fin de cuentas existía un margen para decir, bueno, que trabajen y veamos qué es lo que hacen. Ahora ya sabemos qué es lo que hacen. Entonces, a mí me parece atroz lo que está ocurriendo y solo se puede llegar arrastrándose hasta el final de este gobierno, que va a ser siempre el mismo y que seguramente en su continuidad intentará el establishment, el poder real, tener un correlato de Macri, que no sea Macri, que sea otro que se le parezca, para que las cosas sigan siendo así, para que el país sea más chico, para que los trabajadores, los jubilados, nadie pueda, los universitarios, los científicos, ¿quién puede permitirse esperanza mínima con este gobierno? Juli, planteo algo que decía antes y si estoy diciendo una tontería te pido que me corrijas sin ningún problema. Déficit cero, déficit de medio punto. En virtud de eso tienen que bajar los subsidios que hoy hay, no sé si están en un 30, 20% a las tarifas de servicios públicos que recibe la gente que nos está viendo. Si vos tenés que bajar el déficit, y buena parte de eso es subsidios, al margen de el aumento en tarifas que ya estaba pautado por las audiencias públicas y por el esquema que había presentado el gobierno, ¿podemos pensar que se puede profundizar ese aumento el año que viene por este plan de déficit? Le digo déficit cero por poner un término. Por supuesto, es así. A ver, no hay ninguna magia en esto. Es decir, lo que deja de pagar el Estado en materia de subsidios es lo que termina pagando el hogar promedio en la Argentina, porque tiene que compensar precisamente ese peso que no va a estar puesto por parte del Estado. No hay ninguna magia en esto y es lo que vino haciendo el gobierno hasta ahora. La promesa, uno supone, para el Fondo Monetario, que está llevando Duhovne justamente en estas próximas horas, uno de los núcleos duros tiene que ver con estos. El gobierno va a intentar bajar prácticamente a cero lo que son los subsidios en materia de las tarifas. Esta es una de las promesas. La otra tiene que ver con las retenciones, hay algo que tiene que ver con los reintegros también, pero en líneas generales se basan dos cuestiones. Por un lado, el ajuste, gastar menos. Y por otro lado, generar algún ingreso. Claro, ese ingreso se genera con impuestos. Es decir, que de todas maneras siempre ese ajuste va a recaer sobre la población, sobre los hogares de la Argentina. No hay otra forma de hacerlo. Hay una transferencia de riqueza
de aquellos hogares que están especificados, porque son los salarios en pesos, porque nadie puede tener dólares, porque no llegas a fin de mes directamente, a aquellos sectores que están dolarizados, para que se entienda, y que a partir de ahora tienen mayores ingresos producto de la devaluación. Este es el esquema que se está montando y esta es la promesa. Ahora, este recorte hasta 0,5%, que es más o menos Vox Populi, que el gobierno va a proponer, implica un recorte adicional de más de 120.000 millones de pesos, a los que se suman los 300.000 millones de pesos que el gobierno ya había dicho que iba a recortar. Perdón, ¿sabemos cuánto de esos 120 nuevos absorbe Nación y cuánto provincia? No, todavía no. No, todavía no, y es materia de lo que son las negociaciones, ¿no? Con características políticas, es decir, esto forma parte de una mesa de negociación. Lo que me da la sensación al menos es que la promesa de déficit cero va prácticamente en el mismo sentido que el gobierno ya había tomado como vector de la economía, es decir, hacer más ajuste, a pesar de que se desató una crisis cambiaria, probablemente no le va a dar una respuesta completa a este mercado que se supone que está hackeando al gobierno. Doy un ejemplo, el gobierno recurrió al Fondo Monetario, el Fondo Monetario le prestó 50.000 millones de dólares, pero sin embargo el gobierno no consiguió generar confianza. ¿Por qué ahora va a ir a renegociar ese contrato con el Fondo Monetario y eso sí va a generar confianza? Digo, no hay ninguna explicación. Es más, va a ir siempre en el mismo sentido. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y tiene un componente político? Bueno, probablemente todos me pueden ayudar a responder esto, yo no lo sé fielmente. Me parece que sí, y hasta ahora el gobierno no ha arriesgado absolutamente nada. Sí, es interesante lo de Julián, justamente porque ante el problema, ante el obstáculo, el gobierno profundiza. No gira 180 grados y va hacia otro rumbo, lo cual de todas maneras... No, es esperable que quiera profundizar considerando que ese era su plan. Yo sencillamente quería aportar datos del salario mínimo vital y móvil en dólares, ya que todos mencionaron. En agosto de 2015 estaba en 537 dólares. En 15 de agosto de 2018, para que vean que en 15 días va a cambiar, el 15 de agosto de 2018, 433 dólares. Ya una baja de 537 respecto de los últimos 3 años. Y el 31 de agosto de este año, hoy, 283 dólares. Estamos hablando de una caída fenomenal del salario mínimo vital y móvil medido en dólares, que es el salario de referencia. Ahora, ustedes hablaban de las pymes, Dani había consultado por la situación del sector productivo. La baja del salario en dólares es el pedido de las grandes empresas, es el pedido de Techin, es el pedido de las exportadoras fundamentalmente. Las empresas que están en el mercado interno, primero, lo que necesitan es un salario alto para que el consumo exista, para que puedan vender. Entonces, la caída del salario en dólares, que además genera inflación local, para las pymes es caída del consumo. Solamente para el sector exportador les sirve la caída del salario en dólares. Y por otro lado, la competitividad tiene 4 o 5 componentes que exceden a lo salarial. Tiene cuestiones logísticas que están vinculadas al aumento de las naftas. Tienen cuestiones energéticas vinculadas también a toda la cuestión tarifaria, por mencionar algunas cuestiones solamente. Tienen elementos financieros con alta tasa de interés. Entonces ya mencioné lo financiero, lo energético y lo logístico. Todo eso son parte de los costos de las pymes, no solamente lo laboral. Entonces bajar el costo laboral es solamente parcial y beneficiario a un sector empresarial que es el de las grandes y exportadoras. Hoy se resaltaba, en el gobierno resaltaban que las acciones argentinas en el mundo pegaron un rebote importante, que subieron, y es llamativo que se resalte eso desde el Ejecutivo porque, recordemos, si quieren un poco, cuando en el 2001 López Murphy hace ese recordadísimo anuncio de un recorte importante en las cuentas, 2.000 millones en educación en su momento, lo aplauden de pie, pero la bolsa rebotó un 17%, subió un 17%. Esos son síntomas muy inequívocos de que la realidad de afuera se ve de una manera y de adentro de otra. Y de afuera no es lo mismo lo que ven los compradores de acciones, que las acciones se pueden comprar y vender en un día, que no es una compra de bonos, que eso sabe más Juli, pero que aparte se planchó mucho la visión de lo que puede pasar en Argentina acá 2020-2021, sino que están un poco apuntando a esto que dice Julia. Dice, bueno, bajaron el costo laboral y por ahí les puede llegar a ir mejor en la rentabilidad. No quiere decir que vayan a exportar. Porque el tema debe ser, Darío, qué tipo de empresas son las que determinan que suba la bolsa. Claro. 27%. Las que están predestinadas por este gobierno a que tenían que ganar, siempre les va a ir muy bien. Entonces, a apostar a ese tipo de empresas es correcto. Ahora, se podrá apostar
a quien venda alimentos, por ejemplo? No, por eso, depende mucho, las que están cotizando más, sobre todo en Estados Unidos, que el lunes tiene feriado, así que va a estar planchado eso ese día, son las que tienen que ver con esto, las más extractivistas y extranjerizadas, por decirlo de alguna manera. Pero si quieren ir un poco a lo que puede pasar con los precios en los próximos meses, están buenos varios trabajos que se fueron haciendo en los últimos días. Les cito a Melconian por obvias razones obvias, claro. Pero también Alejandro Banoli hizo un buen laburo que decía qué parte de la devaluación se va a precios. Y decía, Melconian decía una cosa y Banoli otra, pero similar. Hasta ahora, este año, para medirlo en la misma economía que tenemos del primer semestre, la devaluación fue el 60, o sea, hasta el que hicieron en el estudio, ¿no? Que el 60 y los precios habían subido o estaban predestinados a subir un 30. Bueno, ahora con una devaluación mayor, que puede ser el 100% en un año, eso se traslada entre la mitad y el 0,7%, y el 70%. Entonces, si la devaluación es del 100, la inflación puede pegar en un 70%. ¿Qué otro dato podemos agregar a eso para ver si impacta menos? Y esto hay buenos laburos de Fabián D'Amico en 2002, por ejemplo, que dicen que con un desempleo alto, el impacto en precios es menor. ¿Por qué? Y porque básicamente se pide menos salario, cuando vas ahí a esas colas largas a pedir laburo, esas fábricas que tienen 2 o 3 cuadras de cola, bueno... Un ejército de reserva. Como en el 2003. Claro, 2002, exactamente, por eso ese laburo se hizo en el 2002, que decían, ahí la devaluación no impactó tanto en precios. ¿Por qué? Porque la gente no compraba nada, no se consumía, el precio interno no sube, pero la diferencia acá importante es que incluso ahí se amortiguó un poco con todo lo que estaba contando Julián de las retenciones y demás. Ahora, bueno, el gobierno todavía no dio la definición del lunes y así todo, cuando la dé, bueno, no sé si la va a poder, porque les doy a dar un dato que sé que lo tenés, Iván, que más temprano lo dio Matías Longoni, que es lo que pasó en el Ministerio de Agroindustria. Hay un registro de declaraciones de exportaciones que se había cerrado y se reabrió en las últimas horas. Cuando se empezó a rumorear que volvían las retenciones, se exportaron entre ayer y hoy 6 millones de toneladas de maíz y de otros cereales. Clarín les avisó. Claro. Porque cuando Clarín lo pone en tapa, está diciéndole qué es lo que va a ocurrir. Se sabe que en esto Clarín, si puso nada menos que al ministro, debe tener la primera data. Lo más importante que ocurra siempre lo va a saber antes el diario. Le avisó a todos para que justamente vendieran antes de que, si efectivamente controlan las retenciones el próximo lunes, tuviesen que pagar. Todo es una gran estafa. Todo es una gran estafa comandada por esos medios de comunicación, que son los que tienen parte del poder real en la Argentina. Han hecho una trampa, es decir, hicieron la ley, pero antes habían hecho la trampa. Ya quedaron con un dinero que no van a tener que rendir el próximo lunes. Entre ayer y hoy se exportaron el 8% de la exportación en un año, al 0%. Si le ponen un 10, 15, 8% de retenciones a esas exportaciones, igual se exportaron... Julián me decía una cosa que marca de alguna manera que se ríen de la gente, porque los del campo van a ser como que protestan, pero yo no le creo tanto a las protestas. Contar, Julián, por qué los del campo no van a estar tan preocupados. Bueno, porque obviamente la devaluación les impacta muchísimo en los precios en pesos que ellos están vendiendo al extranjero, al exterior. Es decir, puntualmente el gobierno primero les dio la ventaja, esto es obvio, es decir, una devaluación del 100% implica una liquidación del 100% adicional en pesos del producto que están vendiendo al exterior. Obviamente a ese sector que tiene hoy unas ganancias extraordinarias, si vos le aplicas una retención, el impacto va a ser menor. De hecho, muy probablemente van a saldar positivo de lo que es toda esta corrida Preguntales antes, cuando el dólar estaba a 20, ¿qué prefieren? ¿Un dólar a 40 y que le quitemos un poco de retenciones? ¿O que mantenerse sin retenciones y con el dólar a 20? ¿Qué hubieran elegido? No, ¿Un dólar por a 40? Y además el gobierno tiene que tomar una decisión que es esta. Tiene que poner las retenciones, porque fíjense ustedes, que la Argentina exporta alimentos. Y si vos exportás alimentos, tu precio en pesos interno se tiende a igualar con tu precio externo, con el que estás vendiendo. Con una devaluación, los precios en pesos de lo que vos vendés al exterior son altísimos. Entonces, imagínense, trigo, maíz, todos productos que son insumos de alimentos que son elaborados y que se venden en la Argentina, terminan pegando un salto realmente enorme. Si vos le ponés una retención en el medio, en pesos el productor recibe menos pesos por cada producto que está exportando. Entonces le pones un techo a la posibilidad de trasladar ese aumento al mercado doméstico. Esta es un poco la idea, es decir, no es solo voy a recaudar más, es te tengo que poner esto porque si no la inflación se dispara.
Víctor Hugo, ¿y qué pasa desde lo político? Fue una semana, ya desde la semana anterior, ¿no? Había rumores de algún cambio en el gabinete, pero el país esperando a ver qué es lo que sucede el lunes y si efectivamente hay un cambio de nombres. ¿Alcanza con un cambio de nombres cuando parece que la política puede seguir siendo la misma? No sé, a mí me da la sensación de que el más señalado es Marcos Peña y me cuesta creer en esto de la cuestión política. Iván y vos quizás se manejan con mayor data, pero que Macri lo eche a Marcos Peña, que acepte que se vaya, es como aceptar que lo operen del cerebro, más o menos, porque Marcos Peña es el cerebro de Macri. En consecuencia, es muy raro. Yo diría que es más factible que Marcos Peña lo eche a Macri, a que Macri lo eche a Marcos Peña. Pero todos lo miran a Marcos Peña, porque la pelea de Vidal, de Frigerio contra Marcos Peña es evidente, la ve cualquier ciudadano más o menos mínimamente informado. Y yo no sé qué están haciendo en Olivos, debe ser una bolsa de gatos eso, echándose las culpas y dando a entender que si no sale Marcos Peña no hay credibilidad. Marcos Peña ha mentido más que Macri, es una cosa difícil de conseguir. Entonces políticamente Marcos Peña es inviable, pero ¿cómo haces para echarlo si es el mismo Macri finalmente Marcos Peña? En consecuencia, ¿por dónde van a ir? ¿Qué van a echar a Berman de Medio Ambiente? ¿Qué ganarían con esto? ¿Qué van a tocar ahora desde ese lugar? Entonces la expectativa política, eso de echar un ministro, un fusible, que en algunos casos se da, a mí me parece que no va a ocurrir, y si ocurre no tendrá ninguna significación especial, salvo que fuese Marcos Peña y que al lado de Macri hubiese alguien que efectivamente tuviese una influencia más positiva para mirar a la gente. María Eugenia Vidal está en la provincia de Buenos Aires, sabe perfectamente qué es lo que está ocurriendo. Lo que yo cuento de Paco Olveira, de 500 chicos en lugar de 50, que hace apenas 2 años o 2 años y medio iban a los comedores, ella lo sabe, ella lo siente, está tomando medidas en estas horas para ver qué hace con los que pasan hambre. En consecuencia, quizás más cerca de Macri le podría decir, mira, me estás hundiendo, yo no puedo seguir así con este tipo de pautas, y a lo mejor se sensibilizan frente a lo que está sucediendo, pero este es un gobierno insensible, un gobierno que no entiende absolutamente nada. ¿Cómo le vas a pedir a Macri que alguna vez pueda comprender lo que se siente en ser pobre, en pasar hambre, en tener un hijo al lado tuyo que le chifla la pancita porque no puede comer? Y encima pedirle sacrificio y decirle nada más como discurso, vamos todos juntos. Esa nimiedad, esa liviandad, eso que ya no tiene ningún peso en la gente porque además no resulta para nada creíble. En el ala política del gobierno, a propósito lo preguntaba Dani, lo que decía Víctor Hugo, hubo preocupación el día... ¿Cuándo empieza la corrida? ¿El miércoles a la noche o el martes a la noche? Es que toca el primer techo, es el miércoles, ¿verdad? Miércoles, el día de los 34. El miércoles. El miércoles a la noche, que en Olivos están desde el miércoles a la noche. No sé si no salieron de Olivos, pero quiero decir, el cónclave se generó en Olivos del miércoles a la noche. El martes, entre el miércoles a la noche y el jueves a la mañana, el ala que estaba tratando de definir lo que se iba a hacer, esto es absolutamente personal lo que voy a decir, yo creo que es una crisis, primero política, que se traduce en una crisis económica, por el tema de la confianza, por la relación con el peronismo. Yo creo que gravitan muchas cosas ahí que en el triunfo del 2017 le impactó negativamente al gobierno y en la confianza que Peña y ese ala más líquida del gobierno tienen. Estaban Quintana, Duhovne, Peña y el presidente. No había alguien de la mesa política, digamos, del gobierno. Lo que me dijo es: no tenés uno solo que haya hablado alguna vez con un peronista de los que estaban ahí adentro. Me lo decía medio en sorna, medio en serio, pero había una preocupación genuina de tomar las mismas decisiones y utilizar las mismas herramientas para resolver un problema que se generó por esas herramientas que vos utilizaste hasta el momento. Es decir, hoy le comentaba a Julián, y te quiero preguntar también a propósito de esto, hablaba con una casa de inversiones muy importante de la Argentina. O sea, mira, lo que me decía, hoy estuve con varios fondos que están sobrecomprados, no sé cómo es el término, para el término en castellano, que tiene muchos bonos en Argentina. O sea, lo que nosotros estamos viendo es que el presupuesto que tiene que aprobar el gobierno, que no alcanza con un decreto del presidente, si el PJ Federal no lo quiere votar, que lo tiene que consensuar con el peronismo porque hacen falta una serie de reformas estructurales, siempre en la matriz de los inversores externos, que el gobierno solo ya está determinado que no la puede conseguir. Y la frase que me dijeron fue: ya se está mirando a la Argentina, no se está mirando a Macri. ¿En qué se traduce esto que estamos diciendo? Se traduce en una negociación que está teniendo lugar, donde los 10 gobernadores que pertenecen al ámbito del Partido Justicialista le están exigiendo al gobierno, mirá, nosotros te vamos a respaldar en la negociación de la ley de presupuesto, pero te vamos a respaldar en el número, pero nosotros vamos a decidir cuáles son los recortes que tenés que hacer. Esta es la negociación que se está llevando a cabo, y lo que hay que marcar acá es, por un lado, se acompaña porque se sabe que si no se acompaña
bueno, puede ser realmente dramática la corrida de todo punto de vista, pero sobre todo cambiaria que puede tener lugar. Es decir, el gobierno está atrapado, tiene que negociar y el Partido Justicialista lo que le dice es, te asistimos en lo que es el número final, vamos a tratar de hacer el esfuerzo, pero nosotros vamos a decidir, en todo caso, cuáles son las partidas, y ahí se señala lo que tiene que ver por ahí con algunos ministerios. Hay que ver si el gobierno ha perdido poder extorsivo, porque todo lo que consigue con los gobernadores es vía la extorsión. En consecuencia, hasta de los cuadernos famosos, hay que pensar si hay algún nombre de gobernador ahí que pueda estar siendo extorsionado en estos momentos. Todo está bajo extorsión. A Pichetto, cada vez que hay que votar algo, ya van a ver ustedes en La Nación o en Clarín, cuando aparezca el tema de ANSES referido a su hijo. Entonces, no hay mucha libertad para los senadores que tienen que votar y para los gobernadores si este gobierno mantiene lo único que tiene a su favor, que es el poder extorsivo. Bueno, yo lo que quiero decir es que los gobernadores están preocupados también porque emitieron mucha deuda en dólares en los últimos 2 años. Y eso hay que pagarlo. ¿Y los dólares quién los tiene? El Banco Central. Si no tenés los dólares del Banco Central, las provincias son inviables y tienen que venir a golpearle la puerta al Estado Nacional para que les refinancie la deuda. No, entonces, cuando venían a golpear la puerta al Estado Nacional, el gobierno les decía, pidan plata prestada. Claro. Y sobre todo vayan a hablar con el hermano de Caputo a Nueva York, que él va a ser el que les facilite todo lo que ustedes están necesitando. Oye, Iván hablaba de la mirada del mundo recién, y para este gobierno, desde un inicio, siempre fue muy importante, ¿no? Y utilizada en discursos la mirada del mundo, como el mundo nos veía. Es inevitable mencionar, y te pregunto, Julia, porque hoy la portada de Financial Times pone a la Argentina nuevamente en su tapa, no adentro, no un artículo perdido que uno tiene que buscar, sino en la portada. Tenía que ver con la elevación de las tasas en el día de ayer, ¿no? Pero qué tan importante, o por lo menos esa mirada del mundo, cómo nos afecta ahora cuando parece que la relación es directa con el Fondo Monetario Internacional. Pero llegamos a la portada, hay que ser cuidadosos con las comparaciones con el 2001, a mí no me gusta hacerlas, pero sí la comparación es, bueno, con algunos años atrás donde hubo una crisis inevitable. Sí, es muy buena la pregunta. Yo creo que el perjuicio es bilateral. Creo que claramente Argentina queda con un precedente, ya con esta corrida, esperemos que no se agrave, pero ya con esta corrida queda con un precedente, queda un mojón en el historial respecto de la incapacidad de la gestión económica para lidiar con el tipo de cambio. No es el 2001, pero la suba es fenomenal. Y se hizo en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y estando el FMI acá, y siendo Argentina sede del G20, y siendo Argentina el país que con Mauricio Macri reconstruyó una alianza geopolítica con Estados Unidos, que Estados Unidos hacía tiempo que quería construir en la región. Entonces digo, es bilateral porque tampoco al FMI le sirve un país en desastre. Un país en quiebra. Partiendo de la base de que básicamente lo miran con simpatía. Ese mundo financiero, el Financial Times inclusive, mira con alegría lo que está ocurriendo. Estos diarios que mencionamos, estas consultoras internacionales, etcétera, son hacedoras de un mundo en el que 62 personas tienen el mismo capital que 3.500 millones de habitantes en la Tierra. O sea, son los mismos gestores perversos de un mundo que es una inmundicia y que saben perfectamente lo que el neoliberalismo como herramienta más fuerte del capitalismo significa. Y lo aprobaron, hicieron todo lo posible. Durante años hicieron campaña para que todo lo que fuera idea de reparto, de inclusión en Argentina y en América Latina fracasara. Hicieron todo lo posible, así que ellos básicamente esto lo miran con simpatía. Si no, a un gobierno que vive de rodillas, que vive nada más que pasando la gorra, como el gobierno argentino, lo tendrían que mirar de una manera mucho más severa. El Fondo Monetario Internacional, ¿qué viene a decir nada? Si el Fondo Monetario Internacional, después de 5 o 6 años que había sembrado la desgracia de la Argentina, todo lo que hizo fue pedir disculpas porque se había excedido en el tipo de políticas que había hecho implementar el país. Sí. Estaba en baja el FMI hace un tiempo, está en baja en el mundo y de hecho muchos países no lo dejaron entrar. Hubo marchas y movilizaciones en toda Europa en contra del FMI hace varios años. Justo estuve en una en Cataluña y justo cuando se empezaba a hablar de la vuelta del FMI a los países que estaba yendo mal en Europa. El ejemplo fue claro, Grecia le dejó entrar y ya vimos en el buen informe de Ale Berkovich cómo le fue. Ahora se fue con mucha más pobreza, mucho más desempleo, un país destrozado. Portugal, para poner un ejemplo, un país que le dijo que no al FMI y con medidas heterodoxas salió adelante, le tomó un par de años, salió adelante y demostró que el FMI ya no estaba. El FMI y varios organismos supranacionales que están
muy en baja. Ahora, en esta alianza que mencionaba Julia, del FMI con Argentina en la región, bueno, están los dos saliendo mal en este momento. Mira, un dato, Darío, de lo que contabas vos y citabas al colega Matías Longoni sobre los derechos, sobre el anticipo que habían recibido las cerealeras para liquidar. Me dice alguien del Instituto de Trabajo y Economía, Germán Abdala, me dice, la pérdida de recaudación por derechos de exportación, según lo que contó Matías Longoni, fueron 18.700 millones de pesos en un solo día. Los despidos de 10.000 empleados públicos que circuló hoy, según la Unión de Personal Civil de la Nación, generaría un ahorro en todo un año de 5.000 millones de pesos. Es decir, se perdió casi 4 veces lo que generaría el ahorro en un año. Se perdió ahora en 24 horas. Trabajadores que van a dejar de consumir lo que después pagan en impuestos, dan laburo, digo, para poner eso que también es una amortiguación cuando vos das laburo acá. Una cuestión respecto a los gobernadores, y ahora vamos a escuchar a propósito a los dirigentes políticos qué dijeron. También una cuestión, y eso pasó para no poner fechas, pero en todas las crisis sistémicas que tuvo la Argentina, y otra cuestión también que la quiero dejar en el escenario para preguntarle a todos ustedes es si yo creo que ya estamos en una crisis. Lo que pasa es que en Argentina, crisis parece solamente el 2001 de la Rúa, la hiper de Alfonsín o el Rodrigazo. Digamos, hay crisis que tienen un menor impacto, por suerte, social y económico, por lo menos en la coyuntura. Vamos a ver qué pasa en el corto, mediano plazo. La pesada herencia de la que cínicamente habla el gobierno. Lo único que contiene a este gobierno son las medidas sociales que se tomaron previamente. Si vos no tuvieras un 35% más de jubilados, es decir, un recurso como el que se tiene, si no tuvieras 3,5 millones de chicos que reciben la AUH, si no tuvieras 1,5 millones de pensiones no contributivas, etcétera, esta gente no se podría sostener, porque toda esa gente sí que estaría en la calle. Si anoche hubo cacerolazos en la Argentina, imaginen ustedes el panorama que sería si en vez de la mayoría de los hogares, el 80% tienen 2 jubilaciones gracias a los que se jubilaron por la moratoria. Imagínate que fuera una sola jubilación mínima, con los remedios, con lo que están costando gracias a la libertad que ellos dieron, la liberación del mercado de los remedios, etcétera. Todo es una salvajada. Lo único que contiene a la gente en estos momentos son las medidas que se tomaron antes. Y todo lo que pasa en este momento son las medidas que se tomaron después, de inmediato, desde que asumieron el gobierno, desde el famoso cepo en adelante, llevaron el dólar para una pyme de 9 pesos, como estaba aguantado, para que pudiera dar trabajo, para que el trabajador tuviera para consumir, para que ese consumo determinara recaudación con la cual se le podía pagar a los jubilados. Es una cosa bastante sencilla. Terminaron con todo eso en el mismo momento que abrieron las exportaciones y que permitieron que el dólar, como ellos querían, flotara libre. ¿Para qué? Para que cada día ganen más dinero. ¿Vos sabés lo que está ganando Gianfranquito Macri? Nada más que sentado en su casa con los 35 millones de dólares que se había llevado, no se sabe cómo, sin pagar impuestos ni nada, y que con el dólar a 10 eran 350 millones de pesos y con el dólar a 40 son 1.440 millones. Mirá a Gianfranco, el hermano de Mauricio, nada más que pensando en el hermano menor, que se supone que es el que tiene menos, ganando 1.100 millones de pesos en este periodo. Es una salvajada todo lo que están haciendo y no pueden cambiar porque tienen esa camiseta puesta. ¿Qué va a cambiar Caputo? ¿Qué medida puede tomar Caputo si él tiene la camiseta propia y la camiseta de aquellos para los cuales ha trabajado toda la vida, que son las empresas a las que les hizo ganar con el dólar futuro, etcétera? No tiene la camiseta del país, no le importan los 40 millones de argentinos, y hay 10 que son ricos seguramente y no tienen tanto problema. Le importa su trabajo, le importa su cuenta y le importa la cuenta de la gente para la que trabajó toda la vida. Volvemos a lo económico. Julián, hablamos durante todo este mes de agosto de indicadores económicos que eran cada vez más preocupantes, cuando hablábamos de la inflación en los precios mayoristas, lo que se viene, ahora el traslado a los minoristas, incrementos de precios que ya sabíamos que se venían antes de que el dólar superaba los 40 pesos. ¿Qué es lo que se puede esperar ahora? Bueno, se puede esperar, a ver, lo preocupante acá es que el gobierno no ha hecho ningún anuncio vinculado a... Yo no digo romper los contratos, pero sí empezar a regular en materia de lo que son las tarifas. Hay tarifas que están dolarizadas y con este salto devaluatorio, bueno, uno entiende que eso va a tender a que, bueno, a generar mayores restricciones presupuestarias en los hogares de la Argentina. Digo, la nafta va a subir, todo lo que tiene que ver con la logística en general, que es todo, porque finalmente todo hay que transportarlo y que está basado en un insumo que es el combustible, también va a terminar subiendo. Es decir, el traslado a precios de la economía es realmente transparente, no hay ningún misterio en este tema. Yo digo, el gobierno sabe que el gas, la energía eléctrica, ¿por qué? Porque 60% de la energía eléctrica se produce con gas en la Argentina, es decir, te sube el gas dolarizado
y las tarifas indirectamente de la energía eléctrica también están dolarizadas, el combustible está dolarizado, y si esos son los insumos básicos de cualquier economía del planeta, bueno, evidentemente un componente también va a ser dolarizado, incluso de los alimentos, que uno dice, bueno, los producimos en la Argentina, claro, pero están atados al dólar de dos maneras: una con el precio internacional que tenés al exportarlo, la otra con los insumos que consumís, donde está la energía. Entonces, lo que digo, yendo a lo que me pregunta Daniela, es, bueno, lo que nos espera es mayor restricciones desde el punto de vista presupuestario para las familias, decisiones de consumo insólitas, por ejemplo, me compro o no me compro un kilo de carne. Y acá hay un dato que lo dan los especialistas, que es, a medida que vos restringís tu consumo, cuando ya llegás a lo que son los alimentos, que es lo básico, las familias cambian proteína por farináceos. Punto. Sí. Bueno, yendo a lo concreto, mira, yo te preguntaba, y en realidad ya estaba previsto, y antes de la devaluación o de esta última suba del dólar, ya estaba previsto que aumentara el transporte, colectivos, trenes, $1 este próximo mes de septiembre, el mes de octubre también. Estaba prevista una audiencia de gas para el día 4 de septiembre ahora, para ver el nuevo incremento, digamos, aumentos que ya estaban estipulados y que ahora se agravan, entendemos, a partir de todo esto que estamos contando. Sí. Sí, efectivamente. Yo quiero retomar el tema de las retenciones, porque a mí me parece que hay toda una campaña muy parecida a la del 2008 respecto de asignar a este impuesto que claramente ahora, si lo colocan, es porque tuvieron una mega devaluación que no tiene ningún efecto sobre la rentabilidad del agro, sino que sencillamente sería un impuesto que se apropia del excedente vía suba del tipo de cambio. Digo, se devalúa a 40, subís un poco las retenciones, te quedás con ese margen, si se quiere, en términos fiscales, no te quedás con dólares, porque quizás del otro lado piensan que es un impuesto que tiene que ver con dólares. Pero nunca se aborda la segunda parte del impuesto, que para mí es la central tal vez, que tiene que ver con, es una medida desdolarizadora de los alimentos. Es una medida que te permite cortar ese pasaje automático en un país que produce alimentos y se traslada automáticamente a precios. Esa medida tiene que ser aplicada en general sobre aquellos productos exportadores o con variable exportadora para que no se traslade a los precios locales. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, el frente fiscal. Hoy leía previamente una nota de Infobae que ya hablaba de que el lunes haya algún planteo sobre los ingresos, no solo sobre los gastos. Se habla así de déficit cero, lo cual para mí realmente en este país es inviable. Yo creo que es inviable haber planteado 1,3% el año que viene en 2019 y plantear cero ahora, en teoría. Por supuesto, déficit primario, ¿no? Déficit sí, primario, claro, porque además... Expliquémosle a la gente la diferencia entre déficit primario... Lo que efectivamente es inviable es que vos ajustás los ingresos versus los gastos, pero lo que te queda excedente lo usás para pagar intereses de deuda. Los intereses de deuda son el gasto en interés en déficit financiero. El déficit total, que es el dato que el gobierno nunca da, porque siempre se queda con el primario, es déficit primario, ingresos menos gastos, más déficit financiero, que es lo que gasto por haberme financiado en intereses. Cuando sumás los dos, te da que viene aumentando desde que asumieron. Es que ahí hay un punto. Yo lo escuché una vez decir en una reunión a Roberto Labaña, que estaba con dos personas más. Uno dijo déficit financiero y Labaña dijo déficit hay uno solo. Dijo Labaña. No hay déficit financiero, déficit primario. Déficit hay uno solo. Después, si se quieren fijar la planilla del presupuesto de arriba o la de abajo para ver qué es lo que pagan primero, es otra cosa. No te voy a dejar hablar porque vos tenés los números... Es una recomendación del Fondo Monetario, la diferenciación entre déficit primario y déficit financiero. ¿Tenés los números de retenciones del lunes? Sí, no me los vas a decir, no me los vas a decir. Tienes los números de retenciones que el lunes, el esbozo, el bosquejo que el gobierno está pensando para... No sé si anunciar el lunes o anunciarlo el miércoles cuando vuelva de la reunión en Washington, lo tiene Julián Guarino. Y dirán que con eso van a ahorrar, van a conseguir determinada cantidad de dinero que ya perdieron en un solo día. Claro, lo que se Cuando hagan el anuncio, mucho ya dinero. Habrán perdido muchísimo dinero. Si verdaderamente querían hacer el anuncio, si se iban a animar a eso, no le dicen a Clarín que le avise a toda la gente. Lo hacen porque era necesario. Y entonces hay 18.000 millones, esa es la cifra que te digo. 18.500. La gente de ITEGA, el Instituto de Trabajo y Economía Germán Abel. Ya está, ya no tienen, no podés ni empatar. No vas a ahorrar con lo que retengan seguramente... a partir del lunes o martes, la cifra que ya se fue. Pero lo que no se discute y es insólito es esto. Vos le estás poniendo un impuesto al agro
y de alguna manera lo que vas a tener son pesos, más pesos producto de ese impuesto que le estás cobrando. Pero no se le dice a los exportadores que van a tener un margen de ganancia mayor por la devaluación, señores, ¿pueden empezar a traer los dólares al país? Porque digo, no se les está haciendo ningún daño. ¿Por qué? Porque el exportador que trae los dólares los vende en el mercado y si quiere volver a comprar los dólares, los vuelve a comprar. Claro. Entonces digo, no es que los obligás a estar especificados. Si quieren comprar una parte de dólares, pueden comprarlo. Lo único que vos haces es las divisas que genera el país, producto de lo que es, la producción de todo punto de vista argentina, y vos necesitando lo que son las divisas puntualmente, lo que decís, señores, por favor, traigan las divisas, porque yo si no, tengo que ir a pedir plata prestada al Fondo Monetario. Dos datos políticos me parecen interesantes. Uno, habló Gildo Infran, uno de los gobernadores más duros con la Casa Rosada. Uno podría decir, sin temor a equivocarse, si bien Infran es infranista, un aliado de Cristina Fernández de Kirchner. Se sentó con un ministro el día del Consejo de las Américas, cuando estaba en la mesa coordinada de Olivos, y le dijo, claro que nosotros vamos a bancar el presupuesto, que vamos a apoyar, porque lo que saben y la memoria que tienen los gobernadores de todas las provincias, más los que están hace tanto tiempo como Infran, es que si cae el oficialismo nacional, arrastra los oficialismos provinciales. Digamos, ahí tenés un lío y que además se puede hacer sistémico, digamos, ni siquiera pensemos en ese escenario porque puede ser francamente dramático. Y el otro punto, si quieren, lo dejamos para dentro de un ratito, para no quemar todo ahora. Bueno, y mientras tanto hay una oposición que dice no quiere ser señalada como aquellos que ponen palos en la rueda. Entonces, por eso acompañarían en el Congreso una oposición que también es verdad que cuando se hablaba en nombre de la gobernabilidad, en muchas oportunidades, bueno, votó y ayudó de alguna manera a que el Gobierno Nacional, Víctor Hugo hace que sí con la cabeza, pero a que alguna de las leyes, bueno, salieran adelante. Sí, son copartícipes necesarios de este desastre. Hablaban de gobernabilidad, en realidad le hablan siempre al establishment, que es a lo que le temen, y acompañaron al gobierno en todas las medidas. Quedan muy pocos afuera de la responsabilidad de haber hambreado a la gente, de haberla dejado sin trabajo y sobre todo de haber comprometido el futuro, porque cuando hablamos de la deuda que han contraído, estamos hablando de intereses que cuando se tengan que ir pagando, ya se tienen que estar pagando, determinarán que el presupuesto, hablar de salud, de educación, de mejor sueldo para los docentes, para los universitarios, de nuevamente trabajar sobre los remedios para que los más viejos que yo integro gasten menos, no hay posibilidades de devolver pensiones no contributivas, las van a seguir quitando todo lo que puedan, no tienen manera porque ese dinero es lo que le están diciendo al Fondo Monetario Internacional, quédense tranquilos, nosotros vamos a hacer cualquier cosa, vamos a pagar los intereses a rajatabla. Para pagar los intereses a rajatabla no pueden atender ninguna de las básicas necesidades que tiene la gente. Darío, ¿qué país le deja Macri, a Vidal, a Cristina, a Massa? Hace 8 días, y el Instituto CIPEC, que es un centro que yo respeto mucho, pero que tiene una relación, no es un centro antimacrista, por decirlo de alguna manera, cuyo jefe de economía es Martín Rapetti, hace 8 días, antes de esta devaluación, planteaba que el escenario para el año que viene podía ser de una economía, y les digo bien, estancada, una economía empantanada o una economía caótica mini 2002. Por eso, Dani, cuando decías 2001, bueno, el escenario en términos de variables de lo que miramos los economistas, hay muchos similares. Decía un 2002 en términos de cómo se está ordenando esto según el gobierno. El gobierno considera que esto se va a ir ordenando de alguna manera. Pero queda una economía muy, muy deteriorada en lo interno y muy vulnerable. Eso es lo principal que está pasando ahora. Porque, de nuevo, si el gobierno puede convencer al FMI y si va para adelante con esto, a quienes convence, que son los mercados y esta cuestión tan lejos de lo real, se pueden ir de un momento a otro como ya se han ido y como hace un par de meses dicen, nos vamos mañana, se van un día, a veces vuelven o no. Es interesante en cuanto a lo que hablan de las retenciones y el campo, porque el gobierno puso tantas veces como ejemplo a Chile, y hay muchos cercanos al gobierno ponen como ejemplo a Chile. En Chile el cobre, la exportación de cobre, el precio está absolutamente monitoreado por el Estado, absolutamente monitoreado, no es algo libre. Y un dato más que el gobierno planteaba en la campaña, incluso hablaba de 1 millón de viviendas y
Los datos que le entregó Duhovne al FMI en el primer borrador para llegar a este acuerdo le mostró que el gasto en viviendas en el primer semestre en comparación con el año pasado cayó un 48%. Fuerte, teniendo en cuenta que era una de las prioridades, según decía Macri en campaña. Ahora las prioridades son las que acaba de decir Víctor Hugo, son el comer todos los días, porque aparte cada vez que el dólar toca un nuevo techo, el precio de los alimentos pega más. Julia. Bien. Perdón, tenemos que hacer un breve cierre cada uno. Me grita Leandro Gabriel. Sí, ya nos quedamos sin tiempo. Yo estoy hecho, conmigo tranquilo, ¿sabes? No, varias cosas. A mí me parece que la salida, porque a veces muchos nos preguntan, a ver qué... Uno no está al frente del Ministerio de Economía y no tiene además esa cosa soberbia que han tenido muchos durante muchos años de decir que era lo que había que hacer. Pero me parece que la salida es potenciando la demanda. Si el lunes no hay medidas que apunten mínimamente a potenciar la demanda, a que los salarios se recompongan, a que haya más plata en la calle para que se reactive el consumo son 2/3 partes del producto. No vamos a crecer si la gente no tiene plata para ir al supermercado. Eso es básico. Si el lunes no hay medidas de ese tipo, vamos hacia el escenario que están diciendo todas las consultoras que dice Darío, próximos años, 2 seguro de recesión. Guarino, un cierre con lo que usted tenga, con lo que quiera. 5% la base de las retenciones que se están negociando, que se están discutiendo ahora para el trigo, para el maíz, para el girasol, y el freno en lo que es la baja de el esquema de retenciones para lo que son la exportación de porotos de soja. Poroto, no derivados. No, derivados ya teníamos, en principio una medida que ya había tomado, el gobierno también había bajado los reintegros. Entonces, trigo, maíz, girasol. Girasol, 5% de base. Podría subir un poco más. Podría subir un poco más. Podría ser un poquito más. Bueno, habrá que hacer el cálculo durante el fin de semana y gracias por el dato, Juli, de cuánto dinero estamos hablando. Víctor Hugo, se viene, por último, breve y muy cortito, se viene un septiembre complicado por los indicadores y también porque hay medidas de fuerza ya planteadas, la CGT, la CTA 12 horas antes para el 25 de septiembre. Sí, lo único bueno de septiembre es que va a ser un poco mejor que octubre. Y empieza la primavera. Bueno, nos quedamos tranquilos. Sí, a ver, los números de la economía real que vemos ahora son el impacto de la evaluación de mayo y junio. Lo que está pasando ahora va a tardar en verse, esto recién empieza. Esto recién empieza. Gracias por el chico. Gracias, chicos, gracias a todos, gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias, Víctor Hugo. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, nos despedimos, nos vamos. Nos despedimos, se quedan en la continuidad de C5N, por supuesto. Así es, claro que tengan sí. todos un buen fin de semana y aquí estaremos. Mercedes Mendoza, que ya llega. Nos encontramos el lunes. Efectivamente, adiós. Buen fin de semana.